Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por quedarse conmigo en este segundo video de novedades de Fraiche. Les había comentado en el video anterior, si no han pasado, invito a que vayan a verlo. En ese videito ya hay perfumes de las últimas novedades que ha sacado Fraiche, pero de diseñador. Y en este videito les voy a mostrar perfumes de nicho. Entonces va a haber otro más, estén al pendiente del otro, en el que al final va a salir los perfumes árabes. Entonces quédense conmigo, gente linda, les traigo perfumes bonitos, bonitos, diferentes, y creo que pueden ser muy buenas opciones. Así que comenzamos. ¿Cómo están, gente linda? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un beso y abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que estén viendo este video, y les agradezco mucho que estén otra vez aquí conmigo. Yo estoy bien feliz de verdad de estar otra vez aquí. Entonces vamos a comenzar con el primer perfume de nicho, gente linda. Uno de estos sí lo pude checar en original, así que, porque ya vi de repente un comentario de, bueno, ¿hablas de los originales o de las inspiraciones? A ver, gente linda, evidentemente hablo de los perfumes en inspiración cuando el perfume pues habla de esto, pero sí me he dado mis vueltas, o me puedo dar mis vueltas a veces, para ver qué tanto se parecen los originales a los que traen las inspiraciones. Entonces, es por eso que les hablo a veces del original y trato de empatar la inspiración, ¿no? Sé que no son lo mismo, pero sí creo que a veces yo, al ir y darme la vuelta y ver qué tanto se parecen, pues creo que viene mucho más completo el video. Les puedo hablar un poquito de lo que yo percibí del original y lo que percibo de la inspiración, ¿no? Entonces, bueno, aclarando este punto, vamos con la primera fragancia, gente linda. La primera fragancia es de Louis Vuitton y este es Lovers. Es que yo aquí anoté que eran de hombre. Este es un perfume, una fragancia pues diferente, ¿saben? No sé por qué se llame Lovers, pero yo me imaginaba que iba a ser un poquitito como misteriosa, sensual, y la verdad es que no me lo parece así. Es un perfume, es una amaderada aromática, y sí es bastante aromático el perfume, muy. Tiene muy buen alcance, muy dura, te perciben, yo creo que a 1,5 metros de ti, es fuerte, me parece que también trae una muy buena porción de almizcle, pero eso sí, saben que es mucho más amaderado, y es un poco un perfume, aunque sí es diferente, y me parece que no lo he olido en otros perfumes, me parece que es un poco como ambiguo, ¿no? No me parece un perfume tan definido. Digo, no sé, estoy hablándoles de la inspiración, no sé, no conozco el original. Tiene gálbano y bergamota en la salida. Sí es rasposo, sí, ven, el gálbano creo que le da una parte así como verde, medio rasposita, y pues no me parece tan cítrico, pero pues bueno, debe de traer algo, ¿no? Digo, al final se le siente poquitillo. Tiene jengibre también, notas solares, no lo percibo, y no lo percibí salado, gracias a Dios. No lo percibí tan salado. Tiene sándalo y tiene cedro. Sí, es muy amaderado y ven, asandalado, súper asandalado. Es un perfume mucho más masculino, Es un perfume que les debe de gustar a las personas, el sándalo y la madera, porque de eso va. Y también trae almizcle, de esos almizcles medios potentillos, también lo trae. Y revísenlo. Y ya es Lovers de Louis Vuitton. Es del 2024. Vámonos con la segunda fragancia, que es de Parfums de Marly. Y es un perfume muy bonito que yo tenía muchas ganas de conocer, y es Palatine.
Es un perfume moradito. Entonces, pues bueno, ya saben que a mí lo morado me chifla. Yo veo cosas moradas y digo, yo lo necesito conocer. Porque normalmente traen frutos, ¿no? Frutos del bosque, o trae violetas, o cosas así, ¿no? Pueden traer también jazmín. A veces los morados también hablan de jazmín. Entonces, es bonito. Sí. Este perfume, gente linda, sí tuve oportunidad de probarlo en una tienda departamental. Y sí se parecen. Se parecen mucho. Es un perfume fresco, dócil, ligero, bonito, femenino, tiene violeta, habla que también se supone que tiene lavanda y sí le da una porción fresca. ¿Qué otra cosa trae? Es almizclado también, sí trae los perfumes de Marley traen como que mucho almizcle también. No son almizcles muy potentes, pero sí lo trae, eso sí lo traen y sí lo sientes. Es una olfativa almizcle floral del 2024. Sí. Tiene pera, bergamota, tiene mandarina. Ay, qué bonito. Se le siente mucho la violeta, ¿saben? Aquí lo sentí un montón y en mi piel no tanto. En mi piel como que pegó más la parte almizclada y la parte como un poquito más frutalilla de repente y la lavanda, pero no sentía tanto la violeta. Aquí sí se siente un montón. Tiene violeta, notas florales, tiene lavanda y al final tiene almizcle, sándalo, vainilla y tiene pachuli. No es tan apachulado. Es muy lindo, muy lindo, de verdad. Chéquenlo, si les gusta la violeta y la violeta fresca, a esto huele. Inclusive, huele un poquito voy a redundar porque lo he dicho en muchos perfumes que traen violeta, pero si ubican los dulces de corazoncito de antes, que venían varios de corazoncitos de muchos colores, a esto huele este perfume. La mayoría olían a violetas cuando los sacabas. No es tan dulce, es un dulce medio y es lo que lo hace agradable, ¿saben? Es un perfume para un rango de edad arriba de 20 años, muy femenino y a cualquier persona que le gusten los florales almizclados les va a gustar este perfume. Y si les gusta la violeta también les va a gustar. No es avainillado, no me parece avainillado. Me parece mucho más bien dulce, medio, ligero, bajito, con una porción de almizcle bastante bonita, también un almizcle suave y veraniego totalmente y hasta primaveral puede ser. Es así como vestirte para brillar y para que la gente te vea muy dulce y muy contenta también. Es un perfume alegre. Entonces, pues bueno, ya está Palatin por aquí, muy bonito. Vámonos con la otra fragancia, que esta es de Tom Ford, es una olfativa oriental de vainilla del 2017 y se llama Vainilla Fatal. No es tan fatal, ¿saben? Y trae un montón de notas, un montón, que de hecho se me hace un perfume suave, ¿saben? No me parece un perfume monstruo, ni me parece un perfume nocturno, me parece bastante unisex. Dice que trae ron en la salida, no le percibo esa parte licorada como otros perfumes con vainilla, no lo veo más por aquí. Creo que trae un poco de cuero y se le siente mucho más potente. Trae un chorro de, creo que también trae especias. Trae muchas notas, inclusive trae violeta al final, ¿no? Que tampoco se le percibe tanto. Es una vainilla ligera, un poco, trae tabaco también, pero no se me hace un perfume oscuro, ¿saben? No lo es. Y se me hace que lo pueden usar en tardes, noches. Y sí me parece que no creo que sea un perfume veraniego, sí creo que puede ser otoñal, invernal, pero no tanto por la potencia de la vainilla, porque aparte no es una vainilla muy dulce, ni que hable tanto de esto el perfume, ¿saben? No. Sí se le siente cuero, bastante al final. Tiene ron, mirra, incienso, de olíbano, azafrán, cilantro, naranja y lima. Pues no, parte frutal no está tan
que se perciba tanto ni siquiera en la salida. Tiene cebada, tiene café, ciruela, frangipani, narciso, abrotano y rosa. Trae mucha carga floral. Eso a mí es una de las cosas que me descontroló del perfume, porque es que trae mucha carga floral y no se la percibo tanto. La verdad no. Ay, de repente un poco, pero no es de lo que más habla el perfume. Tiene vainilla de Madagascar, gamuza, tabaco, caoba, pachuli, musgo de roble y violeta, ¿ven? Trae un montón de madera, sí, eso sí, pero es un perfume, sí, yo creo que es arriba de un rango de 30 años, 25, y les debe de gustar la madera, porque no es una vainilla a las que estamos acostumbrados o acostumbrados de repente, que de eso vaya más. No se parece a Baby Cat tampoco, ¿eh? No, no va por ahí. Y la parte frutal, aquí yo no la siento tanto, les digo. Ciruela, un poco, la ciruela sí un poquito, pero no, es mucho más avainillado. El café me hubiera encantado sentirlo también, tampoco se siente tanto. Perfume vainilla con tabaco y ¿qué otra cosa les iba a decir? Y madera también. Es de lo que va, no hay mucho más. Pero está bonito. Tampoco es de mucho alcance. Creo que es petit comité. Y de duración creo que me duró como unas 4 horas. Pero bueno, ya está por aquí vainilla fatal. Tiene gamuza. Sí, les dije, ¿no? Sí se siente el cuerito también. Es de lo que más habla. Vainilla con gamuza y cuero. Pero no se parece a Baby Cat. Se me hace un perfume mucho más limpio que Baby Cat, la verdad. Y un almizcle también, si es que lo trae, no recuerdo, ya de las notas que les dije, no se le siente, no va por ahí. Chéquenlo, está bonito. Y vámonos con la última fragancia, que saben que esta se las traje, porque es un perfume muy diferente. Este perfume huele a perfumes de los de antes, ¿saben? Huele a perfume de la vieja escuela, de los ochenteros, más o menos, más que noventeros, trae una porción de flor blanca bastante peculiar y yo no se los iba a traer. Este es Blanc Kogane de Giorgio Armani, es una línea privada, me parece que también de ellos. Yo no lo iba a traer porque de primera instancia cuando me lo probé se me quedó en los dedos así la punción de la flor blanca, medio animalicona. Entonces por eso dije, ay no, sí está bastante fuerte, pero como me recordó a los de antes, a los ochenteros de antes muy florales, dije, yo quiero un perfume que se llama Isatis, no sé si lo recuerden, de Givenchy, y lo quiero volver a tener en mi colección porque estoy volviendo a tener esos perfumes que me conectan a partes bonitas de mi vida, ¿no? Entonces quiero conseguir Isatis, pero dije, yo sé que Isatis no es ahorita lo que traería a nadie, o sea, nadie si les gustan vainillas y flores dulces, inclusive maderas dulces, pues no va por ahí, aunque tiene miel ese perfume y todo. Pero dije, bueno, a ver, chécate que se llama Blanc Kogane, y si aguantas esto vas a aguantar Isatis, ¿no? Porque va por la línea de esos perfumes. Ya con eso ya les dije todo. Es un perfume floral blanco, no es nada dulce, nada. Es un poco jabonoso, es limpio el perfume y es ozónico. También, sí, inclusive huele a un Chanel de los de antes. No recuerdo bien cuál, no sé si será el número 5, pero trae esta nota ozónica que se parece a uno de esos perfumes. Si no les gustan estos perfumes ozónicos tipo Chanel número 5, huyan de él porque no es para ustedes. Entonces yo dije, voy a probarlo porque si puedo aguantar esto, pues puede que vuelva a aguantar Isatis y lo puedo traer a mi colección. Trae aldehídos, ¿ven? Jazmín de la India, es potente, me imagino. Almizcle blanco, trae azucena, trae pachule y trae vetiver. Sí, el vetiver también, antes se usaba mucho el vetiver en los perfumes, no importaba si eran de hombre o de mujer, y les daba bastante punch, fuerza y diferencia a los perfumes. A mí me gusta el vetiver y yo creo que eso fue lo que lo rescató aquí. También huele mucho a azucena. Flores blancas, gente linda. Es un perfume blanco, limpio, un poco jabonoso. Huele a los de antes. Quien le guste Shalimar, Amarish.
Quien le guste Isatis, les va a gustar, va por esta línea. Que les guste Chanel, pues también les va a gustar, va por esta línea de perfumes. No es juvenil, evidentemente, no. Es para gente que le guste las flores blancas, que les gusten las flores portentosas, que les gusten los aldehídos. Y sí me parece que es aromático, que la gente te percibe y tiene un rango de unos 2 metros más o menos. Y es súper elegante aparte, ¿eh? O sea, sí te lo puedes llevar a trabajar, oficina, inclusive para un evento de peso en el día, en la tarde, también queda bien para ese momento. Puede ser una comida, un cumpleaños, alguien que se quiera casar también con este perfume le puede servir. Es bien elegante, pero sí les deben de gustar las flores blancas. Voy a ver qué tanto lo puedo usar. No lo he hecho, la verdad. Pero voy a darle batallita y ya les platicaré más adelante si lo pude usar. Creo que sí lo voy a poder usar, pero creo que tiene que hacer calor, ¿saben? Creo que también va por ese mood. Tiene que hacer calor porque yo creo que en época de frío les va a taladrar un poquito la nariz. Y pues bueno, fue todo, gente linda. Díganme ustedes qué piensan de estos perfumes de antaño, de los ochenteros. ¿Conocen Isatis? ¿Y lo tienen en su colección? Díganme. Nos estamos viendo, gente linda. Fue el último perfume que les traje. Espero que les haya gustado mucho la reseña. Son nichos y pues bueno, ya saben, los nichos no están hechos para todas las narices. Es para gente que realmente les gustan ciertas notas y les gusta oler diferente a los demás. Por eso se llaman nichos. Así que nos estamos viendo hasta la siguiente. Les mando un abrazo. Bye.